Hola, soy Mariana Mejía y bienvenidos a Una Mirada al Mundo. Donald Trump cumplirá apenas un año de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos y ya literalmente transformó la geopolítica mundial. Aplicó su nueva estrategia de seguridad nacional sobre el hemisferio occidental, recordando la doctrina Monroe y la época dorada de ese dominio político, militar y económico, en vísperas de que Estados Unidos conmemore estos 250 años de creación de la nación americana. Y para analizar a profundidad lo que ha pasado en estas primeras semanas, llevamos solo 3 semanas del año 26 de este gobierno del presidente Trump, nos conectamos con Mariano de Alba desde Londres, internacionalista, profesor asociado del Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos en Londres. Bienvenido, Mariano. María Emma, muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias por acompañarnos y un poco empezaría por cuál es ese panorama inicial de dónde partimos en un hombre que verdaderamente sí, en un presidente que intenta parecerse a aquellos del siglo XIX y reformular la política geoestratégica del mundo con el dominio de Estados Unidos, profesor Mariano. Bueno, creo que el año ha empezado muy bien para Donald Trump, específicamente en lo que fue su operación en Venezuela. Es evidente que fue una operación militar quirúrgica con un resultado exitoso desde el punto de vista estadounidense, en el sentido de que logró capturar a Nicolás Maduro, quien ejercía de facto la presidencia en Venezuela, dado que había perdido las elecciones de julio del año 2024. Esto pienso yo que este año va a llevar al presidente Trump a asumir más riesgos desde el punto de vista de política exterior, porque, digamos, siente un precedente de que Estados Unidos, corriendo importantes riesgos, puede tener éxito, ¿no? Y creo que estamos viendo ya algunas señales claras sobre eso. Por ejemplo, las amenazas a intervenir ante la fatídica o nefasta situación que se está viviendo en Irán, con al menos miles de personas que han sido asesinadas protestando porque quieren un cambio, pero también en Groenlandia, donde, digamos, luego de esta operación militar en Venezuela, el presidente Trump ha amenazado y ha dicho de forma muy enfática que quiere hacerse con ese territorio, que pues tiene aspiraciones de ser independiente, pero sigue Sí. dependiendo de Dinamarca en este momento, y que Dinamarca es un país de la OTAN, ¿no? Entonces, eso le plantea a Trump pues una serie de retos desde el punto de vista de política internacional, y habrá que ver pues si realmente tiene el éxito de llevarlos adelante. Pero Mariano, él se salta todo lo que es la Convención de los Derechos Humanos, las convenciones internacionales, la historia de los últimos 80 años después de la Segunda Guerra con Naciones Unidas, y lo ejecuta, órdenes ejecutivas, no va al Congreso. ¿Eso se lo aguantará el derecho internacional? ¿Se lo aguantará el mundo en la medida en que, como usted bien dice, produce resultados? Tiene a Maduro en una cárcel de por vida probablemente, y Groenlandia conversando hoy mismo y poniendo, dijéramos, en su sitio a lo que son el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Relaciones Exteriores y el primer ministro de Groenlandia. Sí, bueno, yo creo que hay que tener muy en cuenta que no es la primera vez que, que un gobierno estadounidense incumple y respeta el derecho internacional. Y al final hay que también tener muy claro que el derecho internacional es un derecho que, digamos, no hay una policía que va a venir a exigir un incumplimiento, ¿no? Por lo tanto, si nos atenemos a los precedentes, no solamente de Estados Unidos, de Rusia, etcétera, se puede violar el derecho internacional, como por ejemplo lo violó Rusia cuando invadió Ucrania a principios del año 2022, sin sufrir grandes consecuencias a nivel internacional. Entonces, es Él evidente entendió que le que da resultados, es lo que usted dice. creo que el presidente Trump sabe que el derecho internacional no lo constriñe, siendo además Estados Unidos una de las grandes potencias globales. Ahora, también es verdad que este irrespeto del derecho internacional
va a tener unos efectos, unas consecuencias desde el punto de vista geopolítica, porque hay una serie de estados, la mayoría de los países del mundo, que están viendo esto como un precedente muy grave, que van a tomar medidas y que habrá que ver pues cuál es el resultado que tiene, pero me parece a mí, si por ejemplo vemos lo que está pasando con Canadá, pues Canadá, un país muy cercano a Estados Unidos, el día de hoy el primer ministro canadiense está llegando a Beijing para tratar de resetear las relaciones con China, Exacto. país con el que ha tenido muchas diferencias. Entonces todo esto, quizás consecuencias claras y rotundas en el corto plazo no se van a ver, pero nos estamos moviendo a un mundo mucho más volátil, mucho más frágil, y donde yo al menos no tengo claro de que Estados Unidos va a lograr imponerse. Yo Porque, quería digamos, que profundizáramos un poquito en su país, en Venezuela, profesor de Alba. Su primera acción, por supuesto, la extracción del presidente y su esposo, la primera dama, fue efectiva y probablemente, como hablábamos al principio, pasen el resto de sus días en una cárcel norteamericana, pero el régimen sigue, Delcy Rodríguez, a quien usted ha estudiado bien. ¿Cómo será ese desarrollo? Pasado el tema de derechos humanos, pasado esta transición, él se queda con el petróleo y con una especie de coadministración por algunos años, ¿cree usted? yo creo que va a ser un desarrollo muy complicado. Efectivamente, creo que no está nada claro de que los venezolanos pronto vamos a poder ir, por ejemplo, a un nuevo proceso electoral para decidir nuestro gobierno. Creo que el escenario que está planteado es uno donde hay un continuismo del chavismo en el poder, solo que sin Maduro, pero quienes lo rodeaban, quienes lo asesoraban, todo el sistema, todo el colapso institucional venezolano, la corrupción, muy probablemente va a seguir. Es verdad que Estados Unidos ahora tiene una amenaza muy clara y puede tener mayores palancas para tratar de incidir en cuál es el desarrollo próximo de Venezuela. Sí. Pero al final creo que hay una realidad venezolana que pareciera que me parece que el gobierno estadounidense está dejando un poco de lado, ¿no? Que es más allá de que efectivamente esto debió haber sido una operación centrada en el respeto de la democracia, de la restitución de la democracia, la restitución del respeto a los derechos humanos, más allá de eso, creo que Estados Unidos dice, bueno, justamente con un gobierno autoritario como el que lidera en este momento la señora Delcy Rodríguez, es que yo justamente puedo avanzar a una serie de acuerdos muy leoninos, muy desventajosos para los intereses venezolanos, pero que me permiten a mí, Estados Unidos, dar un golpe de la mesa en el hemisferio y Y, sacar rédito económico de la operación y de lo que ha sido la presión estadounidense y sobre una Venezuela. palabrita sobre el encuentro de María Corina Machado y del presidente Trump. ¿Habrá un Zelensky Mondami? ¿Cuál de los dos? Así brevemente. Bueno, es difícil decirlo. Yo creo que es una apuesta de altísimo riesgo el que está adelantando la señora María Corina Machado. Yo creo que ella tiene la capacidad de tratar de al menos redirigir un poco al presidente Trump, pero también hay que tener algo muy importante, María Emma, que es que al final Estados Unidos se está metiendo en una cantidad de conflictos internacionales que son de muy difícil resolución. Ya lo vimos con el acuerdo sobre Gaza entre Israel y Palestina, donde la situación realmente Sí. parecía que iba a mejorar, pero sigue muy igual. Entonces, pues una cosa es lo que puede decir el presidente Trump mañana luego de reunirse con María Corina Machado y otra cosa realmente distinta puede ser lo que al final termine Pues pasando. cierto, Y lo que cierto. sí está claro, Y a lo que un sí está año claro de su segundo mandato, Donald Trump no solo como que ha reconfigurado esa política interna de Estados Unidos, sino que, como usted bien dice, ha dejado una huella muy profunda en el escenario global, no siempre con buenos resultados, pero su apuesta por una estrategia de seguridad que se centra en este hemisferio está inspirada en esa doctrina Monroe, que es una marca de un poder tradicional y unilateral.